contentos de recibir el día con ustedes. Gracias por estar en Enfoque Matinal. Pablo Macchini y Nelson Rodríguez están también acompañando este panel porque desde ahora la actualidad es parte del arranque. Buenos días. Muy buenos días. De eso se trata, de comentar para ustedes la actualidad. Un hermoso día lunes, el día de atención, que en el programa tendremos hoy un especialista en comunicación política para hacer una lectura de lo que ocurrió ayer en el Palacio de los Deportes, ese espectáculo político, mediático, muy para la televisión. Don Melvin Peña nos va a acompañar. Y atención, y esto es una cosa muy seria porque vamos a hablar con Wilsis Batista, que es la autora del Manual de la Chapeadora. Vamos a hacer una entrevista lo más seria y desde el punto de vista muy sociológico y conductual. Si ustedes pueden y quieren ver hacer otra lectura, es parte de la libertad. Pero atención, que hay una actualidad y estamos nosotros para comentárselas. Bienvenido, don Nelson Rodríguez. Bueno, yo quiero compartir mis buenos días a los televidentes con un saludo especial para Emma Polanco, la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que inicia hoy formalmente el gran reto de su primer semestre o de su primer ciclo académico. Ella tiene varias semanas en el cargo, pero ahora sí depende exclusivamente de ella lo que pase en la UAS de aquí hacia allá. Yo fui de lo que abogué. ¿Se te dio? Sí, yo fui de lo que abogué. Son malos estos muchachos. Que una dama para... Yo abogué por una falda para la UAS. Ya que los hombres una falda para la UAS, pero qué eslogan, ¿eh? Buen eslogan, o sea, tanto cuando era joven. Tantos hombres nunca han podido regularizar eso. Vamos a ver cómo le va a una falda, aunque ya se dice que hay un déficit de 1.000 profesores, que hay un déficit mensual de 77 millones, pero son 180.000 estudiantes que van hoy a las aulas en la UAS y le deseamos la mejor de la suerte a Emma, santiaguera de Los Pepines, y que le vaya bonito y que no nos falle. Así es, y para entrar, antes de entrar en materia fuerte, porque hay unos temas ahí que hoy van a necesitar que se le dé plato fuerte. Vamos al aire así. Miren ustedes, aunque hay una moneda, el peso, que circula en República Dominicana y que no pierde ninguna fuerza a partir de hoy, el Banco Central tiene una moneda en circulación que será la que deberá sustituir las que están ahora mismo en manos de todos. Es que se especifica en la Constitución Dominicana que la moneda debe decir peso dominicano. Entonces ahora mismo la moneda de un peso que tenemos en un momento en que el peso ya no tiene ningún valor, de todas maneras sigue siendo dinero de curso legal. Así dirá ahora, peso dominicano. La actual tiene solo un peso. Se me quedó ahí porque yo traje un peso para cada uno de ustedes, para que les sirviera de ejemplar. No presumo de nada más. Está bien, está trayendo cosas. Pero bueno, yo creo que para hablar de lo que ocurrió ayer, habría que irse a Julio César y al Rubicón. Cuando Julio César venció a los galos, dijo que iba para Roma, pero resulta que en las leyes romanas prohibían que se cruzara, que se entrara al territorio romano. Para eso había que cruzar solamente un rito, porque es un rito como el río Baní, un río pequeño, que se llama el Rubicón. Entonces el señor dijo la famosa frase, alea y acta es, la suerte está echada. Pues ayer hubo un señor que hizo como César, cruzó el Rubicón, y como Hernán Cortés, quemó las naves. Ahí hay el centro del mensaje de Leonel Fernández, entre otras muchas cosas, es la decisión de que él va a luchar por esa candidatura. Como yo había adelantado aquí, yo había percibido al presidente Fernández muy especialmente decidido en esto. Y ahí está, hay que recordar, y qué bueno que tenemos un especialista que entrará en esos detalles, pero la teledemocracia todavía sigue reinando en la vida democrática de los países. Es decir, cuando tú haces una concentración, un meeting diseñado especialmente para la televisión, es como una especie de premio soberano, pero en política. Tú asistes al Teatro Nacional, pero ahí todo está hecho no para ti que estás en el teatro, sino para el millón de dominicanos que va a ver ese espectáculo. Entonces esto tuvo todas esas características que ya veremos los detalles. De entrada, felicitar a René Brea, porque fue
Fue un espectáculo, sobre todo muy atractivo. Al inicio decíamos fuera del aire que comenzó con cierta lentitud, pero ya todo lo que fue la presentación de Fernández, que hizo como Sinatra, ¿no? A mí no me presenta nadie, él mismo llegó y él entró de una vez, llamó la atención y me recordó a Frank Sinatra que él decía eso, pero todo el que está aquí sabe que soy yo que voy a cantar. Entonces, destacar esto, también hay que decir que se quedó evidenciado el control en el PLD, el que controla el poder político, el poder ejecutivo, es el líder y controla el partido. Entonces, si ustedes buscan los datos, 5 miembros de 35 miembros del comité político, 5 de 35, 5 senadores de 27 y 12 diputados de 109. Eso quiere decir especialmente que el control de la estructura partidaria está en manos del sector de Danilo Medina y quedó confirmado. Ausencias que llamaron la atención: Félix Bautista estaba fuera del país, Abel Martínez no se sabe, Julio César Valentín tampoco, y también la doctora Cedeño, que alguna vez se dijo que se habían casado con separación de libros. Tal parece que también hay separación de liderazgos, porque ahí está muy evidenciado esto. También presentar a ustedes el párrafo fundamental del discurso. Es este: los gobiernos del PLD han sido un antes y un después. Del 96 a la fecha hemos sido testigos de cómo el Partido de la Estrella Amarilla ha dado respuesta a innumerables necesidades, sin dejar de reconocer, este es un dato importante, los desafíos que tenemos por delante, cuya agenda de futuro debemos atender unidos. Esos desafíos son seguridad ciudadana, corrupción y migración. Y por ahí comenzó presentando sus luces, las luces de los gobiernos del PLD, pero tuvo la inteligencia de tomar algo no muy común aquí, quitarle el argumento a la oposición, porque la respuesta lógica, no solo de la oposición, de cualquiera de nosotros en el análisis, es: bueno, óyeme, ¿y la seguridad ciudadana para cuándo, PLD? ¿Y la lucha contra la corrupción para cuándo? Y este tema migratorio, ¿cuándo vas a aplicar las benditas leyes, la de migración, el código laboral? Entonces, el propio presidente Fernández asume la autocrítica y de alguna manera desmonta lo que podría ser la respuesta, y debía ser y va a ser la respuesta de la oposición, porque hoy es un día, lógicamente, de reacciones. Me imagina uno que de una manera muy fuerte, porque esto cambia todo el escenario. Un señor que presenta 1.2 millones de firmas y que promete 2 millones de aquí a marzo, estamos hablando de que esto provoca a lo interno del PLD y del sector de Medina, pues un cambio de estrategia. Hay que estar sumamente atentos en cuál va a ser la respuesta. Está, como les digo, la posibilidad de la modificación constitucional o la posibilidad de llevar esto al Tribunal Constitucional. Esas son alternativas que tendría el sector Medina. Creo que también fue inteligente de parte del doctor Fernández hacer ese reconocimiento especial. Incluso puso una coma y mencionó Danilo Medina y sobre todo las niñas lindas de la gestión de Medina, que es esto de las estancias infantiles, la jornada escolar extendida, todo lo que tiene que ver con educación. Le quedó muy bien al profesor Fernández esta actitud. Claro, creo que sobraba lo de insistir en la argumentación del presidente, repetitiva, ya conocida, de lo de la ley de partidos. No, a mí me parece que ya eso es un tema ya tratado, además un tema donde él fue derrotado. Uno no debe tampoco estar trayendo estos temas, pero sí habló muy en parábola, porque la parábola del semáforo fue la más dura crítica al sector de Medina, y se cuidó de hacerlo en parábola. Es decir, para que ustedes entiendan, a partir del semáforo. La parábola del semáforo explicó todo. Si la luz está roja, es decir, la Constitución te lo prohíbe, no puedes cruzar la calle. Si la luz está verde, como está verde para mí, yo sí puedo cruzarla. Pero además no está bien llevarte el semáforo para la casa. Eso tiene que ver con la modificación constitucional y lo del Tribunal Constitucional. Pero claro, óiganlo, está este señor, hijo de doña Yolanda de Baní,
haciendo haciendo esa inferencia para llegar ahí. Él lo que dijo fue una parábola, como cuando escribió de Buda o de Jesús. Lo cierto es que fue un buen discurso, llamó la atención, sin teleprompter. Yo pedí que me enviaran el texto y eso fue lo que me mandaron a decir. Entonces me fijé especialmente y resulta que no hubo lectura ni de teleprompter, sino que había una serie de datos. Pero claro, eso no sorprende porque todo el mundo le reconoce al presidente Leonel Fernández que es un gran orador y lo demostró una vez más. Como les digo ahora, como dice Adriano Miguel Tejada, comenzó la segunda del noveno. Ahora hay que ver qué va a ocurrir dentro del PLD primero y si habría algún tipo de reacción, tanto de la oposición formal, Abinader, como también de los que el presidente estimuló que se lanzaran a una candidatura, a la lucha por una candidatura presidencial, que con esta decisión del presidente y esta demostración de fuerza y de apoyo, pues habría que ver y buscar reacciones. Yo creo que esta semana va a ser una semana de reacciones, pero quedó evidenciado que todavía estamos en la época de la teledemocracia. Yo creo que Leonel Fernández se consagró ayer como uno de los grandes oradores políticos de la República Dominicana. Va construyendo páginas en ese sentido y habrá que esperar la oportunidad para hacer comparaciones, pero fue una exhibición de oratoria. Lo vi muy centrado, lo vi muy inteligente, fue un discurso muy bien pensado, con ligeros extravíos, pero muy bien pensado. No fue sectario, estuvo apelando a la unidad del partido, obvio, para el poder lograr su objetivo de ser el candidato presidencial, va a necesitar un partido unido y también la venia de Danilo Medina. Ustedes verán que él no tocó la figura del presidente de la República, la figura de Danilo, no la tocó en ningún momento. Por el contrario, alabó su obra de gobierno y obvio también resaltó la obra suya y se presentó como la garantía de triunfo del PLD. En cuanto a la observación que hizo de la ley de partido, podría haber sobrado, pero fue una suerte de declaración de principio para que no se olvide, pero no evidenció que sus huestes están en ánimo de echar un pleito. Nosotros habíamos aconsejado por esta vía al presidente Fernández que no se embarcara en eso de recurrir al Tribunal Constitucional porque iba a quedar aislado. Y parece que dejó el pleito de ese tamaño y va a seguir adelante, como él dijo, con abierta o con cerrada, él dice que va a ganar. Donde yo creo que exageró un poco la nota, donde se le fue la mano, fue en su incisiva crítica a la posibilidad de una reelección de Danilo, claro, sin mencionar al presidente Medina. Él debió fijar posición, una posición general, pero dejar que otros hagan ese trabajo. Están en la calle, en la iglesia, los empresarios, la oposición, atacando una posible reelección. Entonces Fernández debió dejar que corra la bola, pero dejar sentado su determinación de que él no va a aceptar una modificación constitucional, pero se emocionó un poco ahí. Yo concluyo resaltando que fue una demostración de fuerza, no necesariamente por la concurrencia, porque era un espacio limitado, sino porque con ese acto, con esa actividad, la política dominicana entra en un nuevo terreno. Es un nuevo episodio, no solo para el PLD, a lo interno del PLD, sino para la oposición política también. Yo creo que ese acto evidenció que la cosa viene con fuerza, que se comienza a jugar con duro. Y ya que Pablo menciona a Adriano Miguel Tejada, director de Diario Libre, en su artículo de hoy, que dice que con el acto de Leonel ya llegamos a la segunda del noveno. Yo voy a apelar a un refrán del béisbol deportivo. Yo creo que pasó la etapa, o está pasando la etapa, de los discursos mediáticos y de las escaramuzas, los choteos y chateos en las redes sociales, y que llegó el momento en que los hombres comienzan a separarse de los muchachos. Lo dejo de ese tamaño. Ah, caramba, qué expresión. Y fíjense,
En mi participación sobre esto, quiero hacer unas puntuaciones muy breves, porque han sido muy fuertes y precisos en su análisis. Pero en mi perspectiva, quiero hacer una crítica de entrada a la mentira. El discurso político juega a la manipulación de la percepción de la gente. El fuerte de un político, definitivamente y por desgracia, es jugar con la inteligencia de la ciudadanía. A nosotros nos dijeron el jueves pasado que se filtró un comercial de Leonel Fernández que estaba aparentemente en manos de su equipo y que tenía que preservarlo para el evento. En el evento definitivamente quedó revelado que eso había sido una gran mentira. Dame por ejemplo el comercial, porque el spot que hicieron ellos. Ahora el spot ya con un audio revela realmente que era una estrategia. Nunca usamos chupetes, sabíamos que había sido así, pero ¿por qué insistir en presentar una información ajena a lo que la gente luego va a poder comprobar? Dale un poquito de audio y yo voy a silenciarme. Escuchen ustedes. Volveremos con humildad a nuestros orígenes, donde con la fuerza de la unidad encontraremos nuevamente el agua abundante y fresca que nos brindará la energía para continuar la construcción de una República Dominicana más justa y próspera para todos. Excúsame de nuevo, es pa'lante que vamos. Leonel 2020, 1 millón y contando. El spot tenía una expectativa que es la que ellos pusieron a correr la pasada semana y luego esta que era su continuidad ya en el evento. Entonces solo se lo digo para que entre líneas aprendan a leer con cómo se juega con la manipulación de la ciudadanía. Yo pienso que como parte de la jugada estratégica se podía hacer sin necesidad de entrar en el nivel de la mentira, porque luego entonces les pasamos a veraje, que es lo que estoy haciendo ahora. Número 2, pienso que el tema de la ley de partidos, si estaba el presidente Leonel Fernández violando o no alguna cápite de la ley, queda todavía como un pendiente, si eso es posible. Lo otro es, recuerden que nosotros no tenemos todavía un recurso para hacer cumplir en un término legal o de sometimiento esa ley, porque estamos en el pendiente todavía de eso. Pienso que los partidos políticos deben jugar ahora a que la ciudadanía pueda leer de una manera clara el respeto a la ley de partidos en todos sus escenarios, y más porque justamente se supone, lo que hemos estado esperando por mucho tiempo, es que pueda contar República Dominicana con un marco de respeto, con un marco de coinonía entre los partidos y los intereses de la sociedad, y que de ahí en adelante entonces ese texto no se convierta en un relajo como hemos visto con otras leyes. Creo que ese punto es importante y sigue siendo una dinámica del día a día a observar para que no pasemos con fichas. Número 3, los diferentes escenarios durante el fin de semana, tanto por parte del empresariado como por el mismo PLD en otro sector, dícese los representantes del presidente Danilo Medina y también la oposición, han coincidido en diferentes escenarios en que la reelección no cuenta con su aplauso. Eso entonces también es una lectura importante para el presidente Medina, que ha dejado para marzo referirse a ese tema. Creo que importa para el país el marzo solo en un aspecto, en que se frise todo, pero como esto no está frisado, entonces es una especie de caos social en movimiento, y en el caos social nosotros no ganamos ningunos, porque esa espera, ese margen también es distracción de la administración pública, distracción de una dinámica de partidos que todos debemos de ahora mismo considerar que si avanza de una manera sana, también la política aporta al crecimiento de República Dominicana, porque no hay democracia sin esos partidos. Y si esos partidos no tienen sus reglas claras, y si las reglas que están claras no son respetadas, definitivamente entonces de poco vale que tratemos de hacer reglas del juego. Y por último, quiero decir que el 1.000.000 de firmas que presentó irónicamente el presidente Leonel Fernández es mayor al padrón de la oposición, y con eso entonces hay que meter presión a que la oposición, si quiere que su valor en la sociedad tenga peso, lo asuma con seriedad, se coja esa lectura con todo lo que implica. Sí, déjame significar un par de insuficiencias. Yo creo que el león ese rugió más fuerte de la cuenta. Deben quitarle un poquito de filo a los dientes, porque parece que se va a comer el país. Incluso el propio Leonel, no sé si era parte del marketing, del montaje, dijo que le sorprendió la fiereza de ese león. Yo creo que el mensaje no es bueno, porque no queremos un león tan fiero.
Queremos una gente que resuelva los problemas del país. Entonces, dos cosas. Leonel enumeró un sinnúmero de obras de los gobiernos del PLD y trató, creo, todos los temas nodales, menos uno, el asunto de la deuda, del endeudamiento del país, de los déficits, que son una preocupación básica. Incluso es muy probable que todas esas obras, muchas de ellas con deuda, con bono, sean las culpables, son factores de progreso, pero culpables a la vez de esa enorme deuda que nosotros pagamos en intereses de esa deuda, casi la mitad del presupuesto de la nación. Entonces, la deuda se le quedó a Leonel Fernández. Y lo último es que es verdad, yo siempre he dicho que ningún país del mundo tiene tantas leyes, tantas legislaciones para la transparencia, para la prevención de la corrupción que la República Dominicana. Pero nosotros aparecemos en la mayoría de índices, en la mayoría de mediciones internacionales, si no punteros, peleando por el primer lugar entre los países más corruptos. ¿Qué es lo que pasa entonces? No es un asunto de leyes. Podría ser que el mismo partido que ha impulsado esas leyes es el partido que domina todo el entramado de la justicia y que las cosas no están caminando bien. Entonces, deuda externa y falta de un régimen de consecuencias, de sanciones, son dos puntos débiles de esa bonita locución del expresidente Fernández. Eso es así. Creo que ahí se le quedó esa. Uno aquí ha dicho, antes del discurso, que es de las grandes sombras de los gobiernos del PLD, tiene que ver la corrupción, pero también con el mérito de la estructura normativa en términos de lucha contra la corrupción, por la transparencia, contra la impunidad. Todo esto se cae cuando vas a los hechos. Entonces, ahí, por ejemplo, aquí se han hecho avances, esta ley de tesorería, ley de presupuesto, todo eso que él mencionó, la creación del Ministerio de Administración Pública, aplausos, sí, pero bueno, ¿y las acciones para cuándo? Por ejemplo, la famosa Ley General de Salarios, para tener una lógica, el presidente gana tanto y a partir de esto los ministros de verdad ganan tanto, los de menos verdad, director general, o sea, organizar todo el Estado. Ahí está la ley, bien, gracias. Esto de unificar todas las cuentas del Estado en una sola, o sea, ha habido en una sola cuenta del Poder Ejecutivo, se ha habido grandes avances cuando tú me lo puedes presentar como, mira, te he creado una comisión de ética, aplausos. Aquí hay un de PREPCO que ahora se llama Pecto Bismol o PECCA, ¿no? Yo no digo Pecto Bismol. Entonces tú dices, bueno, muy bien todo eso, pero ajá, ¿y la acción para cuándo? Porque aquí se habló mucho de que bastaría el rumor público para comenzar a investigar. Cuidado, yo personalmente defiendo mucho de la presunción de inocencia. Ahora sí, si hay más o menos evidencias, hay un reportaje periodístico que señala irregularidades, bueno, señor Perca, ¿cuándo usted va a comenzar a trabajar? Entonces aquí la sombra, por eso decía ahorita que fue una gran habilidad del presidente desmontar este discurso, no de la oposición, sino el nuestro, que ahora estamos haciendo un poco de críticos opositores, porque uno al PLD siempre le da por el mismo lado. Es en el gobierno del PLD donde el país se ha caído en términos de inseguridad ciudadana. Bueno, yo sé que es un asunto internacional, que nosotros estamos entre los menos mal del área. Sí, pero el problema es que para cada quien su problema es el mayor. Y la República Dominicana, yo contaba el otro día, que en los últimos 20 años el tema de inseguridad ciudadana ha explosionado. Entonces, esas sombras, qué bueno que un posible candidato y un posible presidente otra vez del país esté tan claro en las sombras de sus gobiernos, porque las luces sí que no las puso bonitas, óigame. Además que el PLD cuando viene le gusta mucho comparar, porque lo cierto, como el país se descalabró 2000-2004, astutamente, con una astucia política a destacar, el PLD viene y te compara todo a partir del 2004. Entonces tú agarras lo del Producto Interno Bruto y te expresa cómo en los gobiernos del PLD el crecimiento del país, de la economía del país, pues, lo presentó por el monto del presupuesto, con diferentes indicadores. Sí, pero esto debería tener una mejor implicación, debería provocar
Y ahí vuelvo a Leonel Fernández y su habilidad para desmontarnos el discurso que estamos teniendo ahora mismo de crítica. ¿Por qué? Bueno, porque él nos desmontó esto cuando nos dijo que sí hemos crecido, pero hay un problema de inequidad, de falta de oportunidades para la juventud. Esa es la agenda de futuro, dijo Fernández. Entonces, a mí me parece sumamente hábil de su parte el criticarse con lo que él sabe o sabía en ese momento, que hoy, me imagino que no solamente nosotros, la oposición y los analistas políticos, así como reconocen y recuerdan esto de, por ejemplo, de la esperanza de vida, como pasó del 96, de 71 a 73, del 96-2000, bajó de 73 a 67 en el 2004, y del 2004 al 2012 de 77 años, que le quedó muy buena la improvisación medio jocosa de que si ustedes quieren tener 10 años menos de vida, voten por la oposición. Sí, pero todo esto, como les digo, en los análisis el PLD tiene la ventaja del descalabro 2004. Me parece que fue un error también hablar de mortalidad materno-infantil, porque la mortalidad materno-infantil no ha mejorado como tenía que mejorar, y somos líderes negativos en ese tema. Claro, cuando volvemos a lo mismo, cuando comparas con el país del 2004, puedes decir hemos avanzado, sí, pero el país líder en crecimiento en América Latina en los últimos 40, 50 años, número 2 en crecimiento en estos momentos, junto con Panamá, cuando tú buscas las tasas de pobreza, tú dices, no, pero espérate aquí. No, hemos mejorado, señor Fernández, muy bien, muy bien. Sí, no, pero aquí hay un problema. O sea, nosotros tenemos una serie de problemas sociales que son los problemas, deberían ser los problemas de un país en relativa quiebra económica, pero resulta que no. Entonces aquí tenemos un problema de inequidad, de pésima distribución, pero también de definir nuestras prioridades y atacar por ahí. Claro, aplausos a Danilo Medina con este aspecto, que es un mérito del PLD, pero cuidado, también es un mérito, primero que del PLD, de este país, de la sociedad, que le dijo a un PLD y a un Hipólito Mejía en el 2003 y el 2004, miren a ver lo que ustedes van a hacer, pero el 4% va, y le tiñeron el país de amarillo, ustedes lo recuerdan. Entonces, en esto quizás, por eso uno recuerda tanto lo del 4% para la educación, porque cuando este país se le plantó a Danilo Medina y a Hipólito Mejía y le dijo, nosotros aquí hay que priorizar la educación ya, hoy había Danilo Medina o Hipólito Mejía, iban a ser tan brutos como decirle al país, no, nosotros no podemos, ahí está el 4%, y ahí están los resultados, porque hoy la educación, partiendo de la estructura, ¿no?, la parte estructural, pero también la capacitación de los maestros ha ido mejorando. Pero como les digo, ese es un ejemplo de que uno tiene que militar, no solamente con los tweets y los chats y la cosa, militar, salir a la calle y que sepa el gobierno, así como se le hizo con educación, hay que hacerle con salud y con nuestros dos grandes problemas, el asunto de la corrupción e impunidad y la inseguridad ciudadana. Sabes, Pablo, que a propósito de ese empoderamiento que estás hablando ahora, sí, Nelson ha traído unos números interesantísimos de lo que ha pasado ayer en Colombia y una interpretación magistral que vamos a compartir con la gente. Sí, yo le decía a Adis Burgos en los camerinos que viene con una derrota a cuestas hoy. Ella me preguntó que qué pasó, porque me está viendo bien. Las Águilas no están jugando. No están jugando las Águilas. Yo no tengo vela en ese entierro del PLD. No, resulta que le he estado dando seguimiento durante un año a un evento inédito en Colombia, que es una consulta anticorrupción. Y ayer los colombianos acudieron a las urnas para votar 7 propuestas para hacer la ley si lograban X cantidad de votos. Una iniciativa del pueblo muy bonita, que la comenzó el Partido Verde, y resulta que necesitaban 12.100.000 sufragios, la tercera parte del padrón de ellos, que son 36 millones, y se quedaron en 11.600.000 votos. Faltaron 500 votos, entonces no prosperó esa consulta anticorrupción. Y es lamentable porque, como decía, es algo inédito. Es algo que el pueblo colombiano se alzó desde su base para combatir la corrupción, que no es un fenómeno solo dominicano. Y ahí se involucró toda la sociedad, intelectuales, periodistas,
la sociedad civil, la mayoría de partidos, y primero recogieron para cumplir con la ley 3 millones de firmas y la depositaron en el tribunal electoral de ellos, la validaron y comenzó el proceso de la consulta de ayer, que no logró la cantidad de votos necesarios. Fue un proceso hermoso que involucró a todo el mundo, incluso por ahí hay que se animen, vamos a recoger firmas, incluso en San Juan de la Maguana, en estos meses que había un lío con una empresa minera, a propósito, no sé en qué quedó esa empresa minera, estaba una iniciativa para recoger 45,000 firmas, que es el 2% del padrón de San Juan, para hacer una ley y llevarla al Congreso. Eso es un procedimiento que está establecido porque ese artículo 97 mandaba una ley especial y esa ley especial se hizo. Entonces, vamos a ser creativos como los colombianos. No se pudieron los 12.100.000 votos, pero fue un proceso hermoso que involucró a toda la sociedad. Hasta los partidos del sistema tuvieron que ponerse de acuerdo con ese proceso y en el Congreso votaron que la iniciativa siguiera. Entonces, hay mucha manera, de forma creativa, de forma participativa, sin sectarismo, sin intolerancia, de promover la lucha contra la corrupción. Nelson, el porcentaje que se necesita en el caso dominicano. 2% de los inscritos en el padrón electoral. Bueno, son 7 millones, pero también... 140,000 personas. Exactamente. Está barato. Óyeme, está barato. Vamos a buscar 140,000 firmas. No, pero mira, para someter un proyecto de ley. Bueno, el procedimiento lo establece la ley especial. Bueno. Se someten, primero tiene que ver el procedimiento del Senado. Tú buscas el formulario en el Senado, sale a recoger la firma, la lleva a la Junta Central Electoral. En 30 días la Junta dice si son verdaderas o falsas esas firmas y entonces la llevan al Congreso. El Senado tiene que ponerla en la orden del día, como primer punto de la orden del día cuando sea presentado, y ahí discutimos. Oye, Nelson, que viniste especialmente lúcido. No, creativo. Y él es de las Águilas. Y él es de las Águilas. Tú no eres del Licey, ¿no? Se te fue la guagua, por eso es que está lúcido. Entonces, yo le digo, vamos a tomar esto demasiado en serio, porque es que aquí hay todo un movimiento social de rechazo al tema de la corrupción, una militancia ciudadana como nunca antes. Esto de la Marcha Verde ha sido maravilloso en cuanto a la es verdad que son como en botica, que hay de todo. Sí, pero en lo esencial hay una justa preocupación ciudadana, en lo esencial, digo, por el tema. Entonces, además eso, 140,000 personas, eso está barato. Eso bastaría con que cada asistente a la marcha pues buscara 8 firmas. Lo que me parece muy valioso, Pablo y Nelson, de eso que acaba de leer, que es justamente la Constitución, es que quienes estamos haciendo de alguna manera críticas al gobierno ante actos de corrupción o ilícitos que deben ser atendidos, necesitamos buscar apoyo legal de nuestros planteamientos para no estar de disparatosos, haciendo iniciativas como que el presidente está en una posición de ser quitado de su cargo solo porque lo diga alguien sin ningún recurso constitucional que dé posibilidades reales. Han hecho planteamientos que son poco juiciosos en ocasiones, que el gobierno es ilegítimo, señores, tenemos que apegarnos a razones sociales que puedan ser defendidas en diferentes escenarios para que las luchas trasciendan. Entonces, esa es una manera de hacer trascender legítimamente una lucha con argumentos de peso, con posibilidades que en el Congreso puedan ser asumidas y que esa representación tan valiosa de tiempo, recursos y capacidades que tienen diferentes movimientos civiles sea bien encauzada. Me parece razonable lo que se ha presentado. Sí, yo termino reivindicando la iniciativa legislativa popular. La propongo, que ojalá que se animen estos activistas sociales. Recuerden que a mediados del año que viene vamos a estar en plena campaña electoral y esa demanda en el aire anticorrupción no va a tener mucha cabida, pero sí puede tener cabida si impulsamos iniciativas de este tipo. Ayer, escúchame Pablo, ayer estaba en Colombia, porque fue unas elecciones formales, estaba el presidente de la Junta Central Electoral como observador de ese proceso, o sea que es como si fueran unas elecciones nacionales. Y yo traigo a Castaño de ejemplo, porque el sábado, antes de él salir del país, él dijo unas declaraciones diciendo que el acto de Leonel no era ilegal. Y señaló 4 razones. Yo no voy a volver a lo que discutíamos el viernes, pero sí me voy a quedar con la última razón. Él dijo
que esa actividad fue notificada, estaba convocada antes de la ley. Segundo, que esa actividad fue notificada a la Junta Central Electoral. Tercero, que todavía la Junta no tiene un reglamento para poder normar eso. Y cuarto, que es lo que quiero decir, dice Castaño, el presidente de la Junta, que era una actividad bajo techo y que esas actividades no están prohibidas. Yo creo que de aquí en adelante todos los partidos pueden hacer de manera normal y corriente sus actividades bajo techo. Queremos terminar este bloque justamente presentando una noticia de carácter de investigación que ha preocupado en los últimos días bastante. Hay por lo menos ya a priori una persona que será sometida a la acción de la justicia. Recuerden que hace varias semanas fue dejada prácticamente moribunda la hija del empresario propietario de Transporte Espinal. Esto ha provocado la atención de muchos porque una muchacha de 31 años, sin un prontuario por lo menos cuestionable en ninguno de los aspectos de su vida, fue dejada con el cráneo lesionado, fue dejada en una condición que hasta narrarlo resulta violento. Las autoridades han estado investigando y 3 semanas después es cuando han logrado dar con quien dicen es la persona que tuvo la autoría de este hecho. Angelis Manuel Valdés, un joven de 32 años, y cuando usted se va al expediente, resulta que el muchacho era quien le había pintado el apartamento en donde ella ese día se disponía ya a recibir muebles para mudarse. La joven todavía continúa interna en Estados Unidos, en donde tuvo que ser trasladada para que las atenciones pudiesen garantizarle la vida. Unas semanas terribles para esa familia porque su condición de gravedad en principio no le aseguraba la vida. Así que esperamos que en las próximas horas el expediente siga profundizándose y por sobre todo que pueda mejorar en su salud María Altagracia Espinal, una muchacha de 31 años, repito, joven empresaria, de quien sin ningún vínculo con la delincuencia o otro sector que le procurara una persecución, un pintor de su casa casi la deja por... Para concluir con el tema, decir que aquí tenemos un gran problema, bueno, problema según la óptica de cada quien. Y es el asunto de que aquí el 96, 97% de los que votan en las elecciones lo hacen a los bloques del PLD o del PRM. Pero al mismo tiempo, y menciono esos dos partidos que son los jefes de la partidocracia reinante, pero al mismo tiempo la ciudadanía tiene un rechazo hacia el tema corrupción. Entonces, esta opción de los 140.000 dominicanos, las 140.000 firmas, sería maravilloso porque una buena parte de los PLDistas, una buena parte de los PRMistas y los bloques de esos dos partidos, muchísima gente está de acuerdo, o sea, va a votar por el PRM o por el PLD y los bloques, pero al mismo tiempo está preocupado por el tema de la corrupción que está arrasando en el país porque se ha convertido ya en algo prácticamente generalizado, ya no solamente un asunto de prácticas de las élites. Entonces, qué bueno, porque esa es una opción que yo soy del PRM, me gusta el PRM, voy a votar por Hipólito, tú vas a votar por Danilo, sí, pero no me gusta por dónde va el país en la corrupción. Entonces, atención, sociedad civil, paramilitar, militar, lo que sea, las fuerzas vivas o moribundas, lo que sea, vamos a ponernos las pilas porque sería maravilloso, un bello, un hermoso ejercicio democrático que el pueblo dominicano se exprese en algo tan fundamental, un cáncer terrible que está acabando incluso con la democracia dominicana, que eso es otro tema, pero que no podemos tratar porque ya están por ahí nuestros invitados. Vamos a la pausa. Continuamos aquí en Enfoque Matinal. Ya ustedes lo saben, es la gran noticia del día, todo lo que ocurrió ayer en el Palacio de los Deportes. Yo decía que era una especie de soberano de la política, pero es hora de que hablen los expertos. Qué bueno que Melvin Peña está por aquí, uno de los dominicanos más sobresalientes en el tema de la comunicación estratégica y política. Entonces, él nos puede hablar con mucha autoridad de lo que ocurrió allí desde la liturgia de la comunicación política. Bienvenido, viejo amigo. Gracias por aceptar la invitación. Muy buenos días, muchas gracias por articular el adjetivo así, viejo amigo y no amigo viejo. No, eso duele. Bueno, yo creo que es una presencia muy oportuna. Sí. Ya Pablo decía, el experto, consultor y 1000 firmas más.
Yo veo que, como tú te vendes a veces, es que tú hablas el idioma de la comunicación corporativa, de la comunicación política, del marketing. Pero vamos a quedarnos un rato con la comunicación política. Muy bien. Hay un evento que antecede a esta entrevista, que es el tema del día, obvio, el acto de ayer de Leonel Fernández, que tuvo mucho de marketing, tuvo mucho de estrategia propagandística, hubo un mensaje, posicionamiento. ¿Y qué lectura, desde el ángulo que tú desees, podemos hacerle a ese acto de ayer? Bueno, yo pensaría incluso antes del acto, ¿no? Cada acción de comunicación tiene como mínimo 3 momentos, ¿no? Antes, durante y después. Antes es todo lo que tú puedes hacer como calentamiento, como generación de expectativas. Y yo creo que no hay que ser brillante para saber que la filtración del spot del explorador, el anuncio del explorador, no es más que una acción dirigida para generar expectativas. Y yo creo que lo logró, ¿no? Luego viene el momento, durante. O sea, ¿qué pasa durante? Y lo que vimos ayer fue una arrolladora demostración de escenificación política, como habla mi amigo Luis Arroyo de la liturgia del poder en su libro El poder en escena. Plantea Luis ahí que los políticos son sobre todo actores y que están en un escenario. En estos días leía yo una entrevista de una agente del equipo de campaña de Bernie Sanders, y él decía que los equipos de campaña han pasado a ser ahora como empresas de producción. Y fíjate que eso fue lo que tuvimos ahí, claro. Muchas luces, mucha juventud, muchos efectos especiales, una nueva línea gráfica, una secuencia que mantenía al público en increciendo siempre. Eso en cuanto a la escenificación. Definitivamente había un mensaje muy claro, articulado. Me recuerda mucho, me recordó mucho la famosa frase de Jacobo Magluta, de yo soy un carro sin freno y sin reversa. Fíjense, el mensaje estaba tan articulado que el expresidente Fernández buscó el titular expresamente. La frasecita esa contagiosa o catchy de ni un paso atrás, la repitió unas 5, 6 o 7 veces, con lo que se aseguró colocar el titular que quería en todos los periódicos de la mañana. Sus fortalezas, sus debilidades también creo que la convirtió en fortalezas. Su posición de desventaja, digamos, a lo interno del partido, donde no cuenta ya con esa cantidad, ese apoyo cuasi monolítico de las grandes figuras del PLD. También, o sea, fíjate que no tenía grandes nombres ahí, tenía al ex vicepresidente, que ya que hace mucho tiempo que no es una persona con incidencia dentro del partido, pero yo pienso que eso que lo compensó con tanta juventud, como un hombre con una vida pública tan larga, aprovechó sus fortalezas, contando lo que ya había hecho, pero también tenía que jugar con sus debilidades son evidentes. Entonces, oye, dura, ¿qué? ¿12 años? No. Sí, 12. 12 años en el poder, y entonces me estás hablando de que vas a resolver los principales problemas que nos preocupan. Seguro que eso es un buen punto también, en el sentido de que tocó todos los grandes temas que preocupan. Desmontó un poco el discurso, desmontó un poco el discurso del adversario. Sí, pero bueno, es como, dime, o sea, tú duraste 12 años en el poder y entonces, ¿qué fresco tú me traes? Fresco no trajo nada, porque no puede ser fresco, tiene que apelar a su vieja narrativa. Habría que suponer ya que también el después, o sea, la otra fase de la acción política,
luce prometedora, porque ya dijo que va a hacer un recorrido por los 158 municipios, con lo cual son 158 momentos de comunicación, de impacto, de réplica. Ya anunció que en noviembre iba a andar por los 1,5 millones. 1.5, sí, 1,5 millones, otro momento de comunicación. Y en marzo, cuando probablemente el presidente va a estar por 2 millones, esa es la expectativa, seguro que todo muy calculado. O sea que ya sabemos cómo van a seguir las réplicas. Pero como dice este autor canadiense, Michael Ignatieff, que fue candidato por el Partido Liberal, él decía, de Canadá, él decía que en política lo único que el candidato puede controlar es su narrativa, todo dependerá de los acontecimientos. Una cosa que a mí me gustaría observar de ese discurso es, en cuanto al discurso, yo creo que el mensaje está claro, o sea, en cualquier circunstancia yo voy a ser candidato. Pero ese en cualquier circunstancia incluye pasarme a la oposición, desde mi ver. Porque qué necesidad había, cuéntenme ustedes, qué necesidad había de comparar esa cantidad de firmas que dice tener con el mayor partido de oposición. Dice, son más grandes que el mayor partido de oposición. Y después dice, esto es indetenible y vamos a ganar en cualquier circunstancia. Fíjate que dice, digo que tenemos esta cantidad para unir al partido, pero Alfabet, también te estoy diciendo, puedo dividir el partido. Yo soy un carro sin freno y sin reverso. Hay gente que dirá, ¿cuál es la necesidad de salir tan temprano? Si es un candidato suficientemente conocido, puede llegar agotado al final de la campaña. Yo creo que aquí la necesidad es demostrar que esta vez, no va a permitir el juego del pasado. Porque fíjate que, si recordarán que en la campaña pasada, en la precampaña presidencial pasada, Leonel Fernández da un discurso vigoroso por una cadena nacional de televisión y radio, apelando al respeto a la Constitución y en contra de la reelección. Pero al día siguiente va a una reunión del comité político y se tranza, ¿no? Entonces él sabe que si volviera a pasar esto, él pasaría a la irrelevancia política. Si volviera a permitirlo, pasaría a la irrelevancia política, como es el caso de Capriles ahora en Venezuela. Oye, Melvin, esta vez y en toda circunstancia, y la determinación que exhibe Leonel, es probable que él esté convencido de que el 20 es su última o una de sus últimas oportunidades. En el 24 él va a tener 72 años. En el 24 él va a tener 12 años fuera del poder. En el 24 los que votaron por primera vez en el 12 van a tener más de 30 años. Es decir, que su legado puede estar perdiéndose o desdibujándose. Entonces yo creo que él objetiviza, focaliza que el 20 o nada. Así es. Un carro sin freno y sin reversa. Ahora, hay un elemento, tú pones ahí un elemento interesante que es la posibilidad de su salida del partido. Ese es un tema que sería bueno que lo desarrollaras un poco, porque lo cierto es que lo de sin reversa manda un poco a eso. Además, quien es el presidente es su adversario, es decir, quien está abajo es él. Y el elemento que tú citas del último cuplé, que eso es parte de lo que agrava, de una manera de decir, la lucha política, porque tanto Medina como Fernández y Mejía, este es su último cuplé. O sea, mira, la lectura que yo le di interesante. Fue una proclama para negociación. Yo he sostenido que sin el PLD y sin la venia de Danilo, Leonel es como una bala perdida. Y yo creo que él tiene la suficiente inteligencia para no someterse en esta etapa de su vida a una aventura fuera de su estructura partidaria. Todo lo que hablemos aquí es especulación, bueno, pero especulación entiendo yo que un poco fundamentada. Es que la historia te lo dice. Mira lo que está pasando con Capriles en Venezuela. O sea, con Capriles en Venezuela, bueno, se enfrentó a Chávez, se enfrentó a Maduro, y ahora cuando se pensaba que él ganó, pero no reclamó su triunfo como quería, como el pueblo entendía, o sea, la gente a la calle, definitivamente, ha pasado una total irrelevancia política. Yo creo
Yo creo que Leonel de verdad va con todo y hará todo lo que tenga que hacer para ir. Y si eso implica una confrontación violenta, incluso, y cuando digo violenta no es metafórica, es literal, yo creo que también lo va a hacer si es necesario. Porque aquí hay un elemento que hay que tomar en cuenta, y es que se sabe, Leonel y Danilo tienen una dependencia. El uno sin el otro no hay triunfo. Pero hay un elemento a favor de Fernández, es que el que ya está abajo en relativa oposición es Fernández. El que tiene que bajarse del caballo y bajarse bien es Danilo Medina. Entonces yo pienso que esto tiene que ver con esa sacada el bíceps, de mostrar músculos para decir, óyeme, vamos a ponernos de acuerdo. Por eso ahora la gran incógnita de todo esto es, ¿se negociará? ¿Qué ocurrirá? ¿La opción del tercer hombre o la tercera mujer será posible? ¿Cederá Fernández después de verse tan decidido como lo vimos ayer? Medina lo verá bien, porque también está el asunto de que el sector Medina, solo con Medina tiene algún tipo de posibilidad frente a Fernández. O sea, uno de los problemas, entre comillas, problemas que tiene el PLD, es que ninguno de los delfines de Medina logran marcar para hacerle sombra a Fernández. Entonces ahí queda por ver qué va a ocurrir, porque, insisto, el que se tiene que bajar del caballo, Fernández está abajo ya, el que se tiene que bajar del caballo es Medina, en una época de unas condiciones internacionales muy, muy negativas. Así es. Por cierto, Nelson, yo comulgo contigo que toda esa exhibición, toda esa musculación, todo ese león impresionante, como él mismo dijo, sí. Ustedes se impresionaron con ese león, yo también. Yo creo que es para negociar desde una posición vigorosa, no débil, pero eso no es excluyente con lo que yo estoy especulando, que está dispuesto a todo, y todo es todo, ¿no? Melvin, volviendo un poco a la liturgia, esto de que los españoles hablan mucho de la teledemocracia, todavía esto quiere decir, lo que ocurrió ayer, nos quiere decir que lo predominante que es el medio de comunicación, televisión, eso se va a mantener, y esa estructura de la teledemocracia, que yo todo lo que organizo, mi discurso, mi liturgia, todo, lo hago en base a los medios de comunicación y específicamente a la televisión. ¿Cómo tú ves la democracia dominicana, la lucha electoral dominicana, desde la perspectiva de la teledemocracia? ¿Qué tan fuerte está eso? Mira, yo creo que eso era así. Yo creo que, mira, con todos los cambios que ha habido en el mundo de la comunicación, fíjate que el único medio tradicional que había resistido Internet era la televisión. O sea, la televisión, los periódicos en picado, las revistas, todo en declive, y la televisión se había mantenido incólume, como la principal opción digamos, de temas para enterarse en la vida política, para difundir publicidad, etcétera. Pero tú ves la campaña pasada en Estados Unidos y Trump no hizo televisión, no hizo una cuña de televisión, hizo como 5 cuñas muy puntuales para las primarias, muy estratégicas, que cuando hacía algo de televisión, cuñas, sí, salía como una noticia. Trump lanza su primer anuncio. Pero por eso te hago la pregunta, por la sociedad dominicana y el segmento C y D, que es muy mayoritario y todavía consume mucha televisión, a diferencia de los Estados Unidos, que Netflix está acabando. Sí, pero ahí voy, fíjate, y por primera vez los medios digitales, concretamente Facebook, destronó a la televisión de publicidad política en una campaña. Entonces, en Estados Unidos se está hablando de un fenómeno que ellos llaman bypassing the media, como haciéndole un bypass a los medios, o sea, como desintermediación de la política. Ya los políticos, por supuesto, en la medida en que tú apelas a la multicanalidad, tu mensaje se amplifica más.
pero ya los políticos casi pueden prescindir de los medios tradicionales. Fíjate, con todo y la fortaleza de la televisión, fíjate que todo este acto de Fernández podía ser visto en directo a través de sus canales de Facebook, de Instagram y de YouTube. Y también lo anunciaban en Twitter. No sé si tú puedes pasar una transmisión tan larga así en vivo, en live. Todavía no. En Twitter. Pero no la necesitaba. Si la prensa no hubiese ido, si la televisión no hubiese ido a cubrir esa actividad, como quiera iba a llegar donde quería llegar. Sí, pero esto no le quita validez al argumento, porque si quieres entonces sacamos a la televisión, pero eso es un espectáculo. Ahora, si tú quieres, vamos a poner para Facebook, para Instagram. Lo menos importante era ese público que asistió ahí. O sea, todo lo que se hizo ahí, y es lo que yo quiero destacar de la importancia de este asunto, de cómo ya esto es un soberano en términos políticos. No, pero ninguna actividad, ni en el mundo empresarial, ni en el mundo político, ninguna actividad relevante de comunicación se hace para los presentes, ninguna. De hecho, no tiene sentido. Imagínate la cantidad de recursos económicos, de energía y tiempo. ¿Para cuántas personas? ¿10,000, 15,000 personas? No 16, tiene sentido. máximo, 16. Así como yo hablaba de 3 momentos en cualquier tema de comunicación, te tengo que hablar de la multicanalidad. O sea, cualquier contenido que se produzca tiene sentido solo si tú lo puedes amplificar a través de los medios convencionales y hacer eco a través de los medios digitales. Melvin, vamos a salirnos un poco del acto de ayer, pero terminaremos en el acto de ayer. Desde el domingo anterior, con la entrevista de Yagna a Danilo, hasta el acto de ayer, parece que nada más existe PLD. O sea, tienen un dominio casi absoluto del escenario. No sé qué proyección tú haces. Probablemente sea mucho de inteligencia, el aprovechamiento, como ustedes dicen, probablemente sea el uso de muchos recursos. Entonces, si la oposición exhibe lo que está exhibiendo hasta hoy, va a estar compitiendo en mucha desventaja. ¿O será que la oposición no tiene gente que pueda pensar, que pueda articular y que racionalmente pueda hacer uso de todos estos medios? Pero el escenario hoy da la sensación, hoy lunes, que nada más es PLD. Mira, el PLD ha logrado convertir sus temas partidarios en temas de Estado, y no solo en estas disputas. Fíjate también en el tema del clientelismo político, o sea, todas las donaciones, el abono gas, la tarjeta, eso lo ha revestido de un nivel de institucionalidad, lo ha vestido de un nivel de institucionalidad que parece institucional, valga la redundancia. Yo creo que hay de los dos, Nelson, o sea, poder, recursos del PLD, el conflicto siempre vende. El conflicto siempre vende, ustedes como periodistas lo saben. O sea, en cualquier situación el conflicto siempre vende, y en el PLD hay un conflicto muy fuerte. Pero también yo creo que la oposición ha sido incapaz de generar un titular. Pero no ahora. Desde la campaña pasada, yo escribí un artículo en la campaña pasada y que motivó que Pablo invitara a su programa. ¿Cómo se llama? El programa McKinney. Hicimos un programa sobre tu artículo. Sí, yo escribía un artículo en Diario Libre que titulé Abinader, el candidato Me Too. Me Too, yo también. No era el Me Too de ahora, de las mujeres luchando en contra del acoso sexual. Ni un mito. Sí, no, ni un mito. Sino Me Too en inglés significa yo también. O sea, yo saco una cuenta de ahorro, el banco A saca una cuenta de ahorro y el banco B viene y saca una cuenta de ahorro igualito. No hay innovación. Entonces, eso era lo que hacía Abinader en la campaña pasada. O sea, Danilo decía que le iba a aumentar 5 pesos a los policías, y yo decía, pues yo le voy a aumentar 10. Él decía, le voy a aumentar 10. Entonces decía, pero si ya tenemos a ¿para qué queremos una réplica? Fíjate ahora, en medio de toda esta dinámica política, Abinader saca una iniciativa de comunicación, se reúne con gente, se pone una fotico que
que se ve superposada y superproducida con 2 gatos y cartelitos que dice Unidos por el Cambio. Y dice que él va, o sea, lo que ya el PLD hace, o sea, todos esos programas sociales, que él lo va a crear va a crear una ley de protección social con eso. O sea, es como lo que tú hiciste. Yo lo voy a formalizar. Yo lo voy a formalizar. Dios, contradice. Di que las visitas sorpresa no están funcionando y argumenta. Digo, no están funcionando en el sentido de como política para impulsar la agropecuaria. Pero, ¿qué explicación tú le das a esa torpeza repetida? ¿Qué por es ejemplo, Bambi? Sí, no, perdóname, porque es que en el PRM hay gente muy lúcida. Entonces, de repente, por ejemplo, se sabe que viene la presentación, como iba a ser y fue, de esto de Leonel Fernández. Un espectáculo mediático de televisión, con todo esto, ¿no? La capacidad de orador político de este señor para buscar titulares, ya lo dijiste, ya lo explicaste 5 veces, ese es el titular. Entonces, yo sé que eso va ya hace 3 meses que el PRM sabe que esto va a ocurrir. Entonces, ahí entras tú. O sea, no hay el sentido común de yo crear algo que provoque algo que minimice un poco el efecto y no ocurra lo que evidentemente ocurrió, que agarra todos los periódicos. Y es la primera, y el PRM, como usted dice la fotico. O sea, pero a mí me llama la atención, pido tu auxilio, de esta... porque eso Pablo, vuelve y ocurre. Pablo, es que es inexplicable. Fíjate, por ejemplo, yo no lo puedo explicar, que no seas falta de inteligencia. Fíjate, por ejemplo, el consultor que él trae. O sea, él contrata a un consultor... Primero, súper desprestigiado, y puedo hablar así porque no entiendo que estoy hablando de un colega, estoy hablando de un político, que es Giuliani, que está súper desprestigiado en Estados Unidos, como racista, misógino. Y si faltaba algo, ahora lo que hizo claro. con Trump, si faltaba. Entonces, y que ya la historia de que fue el héroe del 11 de septiembre también está desmontada en Estados Unidos. Claro. Lo trae. Y cuando viene este señor, Giuliani, cada vez que viene, produce un titular para él. Dice Giuliani, y no se habla nunca de Abinader. Y durante 2 días estamos hablando de lo que dijo Giuliani, se va, tampoco volvemos a hablar de Giuliani, y vuelve, y produce otro titular para él, para el consultor. Porque tú lo dijiste, porque es que él es el político, es una cosa, Giuliani no es el consultor. Exacto, es una cosa... inexplicable, de verdad. Parece... Pero fíjate que dentro de la oposición hay otros destellos. Caso Faride. Gracias. Bueno, pero habría que ver... No, ahí sí hay habilidad. Habría que ver, en el caso Faride, si Joao es un tema de campaña que resiste. Tú ves que sube y baja, que aparece y desaparece, pero vuelvo a Abinader, pero no por Abinader, sino por el discurso de la oposición. Ayer... en esa actividad que tú refieres. Porque no hay narrativa, Nelson, son patadas voladoras. Creo que Abinader necesita una gente como tú, vamos a decirlo así. Él decía ayer, critica que la reelección de Danilo provocaría un caos en el país. E inmediatamente dice que no sabe por qué la gente está hablando de reelección si eso está prohibido. Pero él está hablando de la reelección. Entonces es como un discurso contradictorio en sí mismo, y además como falta de una inteligencia elemental, diría yo. No sé si es que no tiene una gente al lado. No, porque si pudieras decir una cosa como tan diferente como esta, por ejemplo, dice, mira, el hecho de que todavía le estemos preguntando al presidente si va o no va a la reelección, eso significa que el presidente tiene cero credibilidad. Tiene cero credibilidad porque ya en el pasado ha dicho que no va a la reelección y todavía se lo seguimos preguntando. Y se lo volvemos a preguntar, no importa lo que él diga, porque tiene cero credibilidad. No importa que diga si va o no va, tiene cero credibilidad. ¿No? Imagínate lo que significa un país guiado por un líder al que nadie le cree. ¿Tú entiendes? O sea, es como que entro al conflicto, entro a la pelea. En definitiva, que los papeles de Faride debieron ser expuesto el viernes o el sábado. O sea, el PRM necesitaba una especie de papeles de Faride, no cuando Faride lo presentó, sino algo que causara la conmoción que provocó Faride, que sí maneja esto de lo que estamos hablando, ¿no? Y ahí está el titular, porque el asunto está de qué manera compiten los titulares. Y yo sé que este señor me va a robar
los titulares, déjame yo hacer algo más que la famosa fotito, claro. Pero tal parece que sí, que yo creo que se necesita una cita del señor Peña con Luis Abinader. Sí. Vamos a ponernos en eso. No, incluso desde el domingo anterior, con la entrevista de Jan, el escenario es completamente del PLD. Del PLD. Nadie construye nada, ni siquiera una ideita barata que se puede comprar en un colmado de Baní. Así es. Bueno, cuidado, que si es un colmado de Baní es algo de prestigio, Melvin Peña. Muchísimas gracias. A ustedes. No te alejes tanto. Terminamos aquí, vamos a una pausa y atención, que hay bocato di Cardenale, periodísticamente hablando. Ya le contaremos. Adelante. En un escenario, quisiéramos decir, más fresco por el tema, vamos a abordar una realidad social que en República Dominicana se ha convertido en algo inminente. El crecimiento de una gran cantidad de mujeres que ahora son etiquetadas en un término que se ha convertido en ultra famoso, chapeadoras. Pero fíjense ustedes que no lo vamos a abordar desde el morbo que eso implica, sino de la realidad social que es para este y para otros países de América Latina que lidian con una pobreza, una demanda, una exhibición de abundancia, una significativa oferta. Para eso entonces hemos invitado a Wilsis Bautista. Wilsis es una dominicana radicada en Texas que ha escrito un libro que tengo en mis manos y que se llama El Manual de la Chapeadora. Correcto. Usted tendrá 1001 preguntas que ahora tendrán que ser presentadas por el señor Pablo Macchini y por mí. Dice Pablo Macchini que él aquí casi será un biscuit, pero no. En dominicano no es biscuit, no, biscuit, un biscuit. No, pero un placer recibirte, y quizás sería bueno comenzar con un simple ¿por qué? ¿Por qué el libro? ¿Por qué el libro? La razón que me llevó a escribir el libro es poderosa, pienso yo. Hay una sobreexposición al término y se ha relajado al punto de que es casi un halago. Es un relajo, es un halago, no es visto como lo que realmente es una ofensa. Es una palabra despectiva que se usa ahora mismo indiscriminadamente, y lo que me duele más es que mayormente está dirigida a la mujer y la mujer lo celebra. En vez de exigir respeto, la mujer lo que hace es unirse al irrespeto a la mujer, al irrespeto a la pulcritud de la mujer, ¿te entiendes? O sea, antes era una vergüenza ser una amante, una oportunista, una prostituta. Sí. Ahora ser una chapeadora es cool, y es lo que a mí me molesta, me ahoga. Entonces, a partir de eso, el mensaje central de tu libro, ¿qué tú quieres comunicar? Básicamente, el objetivo del libro es primero educar al simple mortal, como digo yo. El libro no es el manual de la chapeadora para la chapeadora. Las chapeadoras no necesitan manuales. El manual de la chapeadora es para las personas, para que las personas aprendan qué es realmente este fenómeno y sepan diferenciar, y no llamen a cualquier mujer o a cualquier hombre, que también hay, indiscriminadamente chapeadores. Eso es lo que estoy tratando, y al final dejo un mensaje para las mismas personas que están participando de esta actividad, de que el tema es una elección. No me digas que tuviste que ser chapeadora y no me digas que es cool, porque ninguna de las dos cosas son ciertas y están en el libro. No obstante, te referiste a que el término chapeadora es utilizado como un sinónimo de denigrar a una mujer, pero es el libro lo titulas exactamente como chapeadora. El manual de la chapeadora. Y decir al final que no es cool, ¿no es también etiquetarlas? ¿Hacerles bullying? No. Yo no estoy diciendo que fulana no es cool por ser chapeadora. Yo estoy diciendo que la actividad como tal no es cool como te la pintan en las redes sociales, ¿sí me entiendes? Las redes sociales lo que te muestran es el yate, la jipeta, los viajes, el avión privado, y no te muestran lo que esas mujeres están viviendo detrás para obtener ese nivel de vida que están exhibiendo. El concepto, ¿de dónde viene de chapeadora? Porque la muchacha exageradamente bella, que entra en relación sentimental con uno o varios hombres, esto le resuelve la vida en términos económicos, entonces bueno, viene una jipeta, viene un apartamento,
Esto es un asunto viejo, lo nuevo es el término. ¿De dónde? Y el hacer verlo cool. Entonces me imagino que tú habrás estudiado un poco de dónde surge esto, porque antes era una muchacha que ejercía su sexualidad con toda la libertad, para decirlo elegantemente, pero ya de repente ya se le pone un nombre, como tú dices, despectivo. ¿De dónde sale esto de un término tan feo y tan misógino? Me han querido culpar de que no mencioné a un exponente de música urbana dominicana por haber popularizado un tema con este nombre. Yo me cuidé primero de no usar nombres y segundo de no asignar responsabilidades. No podemos asignar a una persona el arrastre que ha tenido este nombrecito. ¿Usted me entiende? Y sí, como usted dice, señor McKinney, no es nuevo. Ahí el libro muestra antecedentes y te muestra personas que tú ni te imaginabas que podían ser catalogadas como chapeadoras, como Marilyn Monroe, Jackie Kennedy, Coco Chanel, que son personas que utilizaron su sexualidad para escalar socialmente y económicamente. Eso califican como chapeadoras. El término es reciente, el nombrecito es reciente. La práctica es vieja. La práctica es vieja, antigua, pero el nombre y el hacerlo ver como algo cool, como algo a lo que puedes incluso aspirar, es lo nuevo y es lo que a mí me hizo escribir el libro. Wilsis, ¿cómo has tenido que estudiar esta realidad social? Sería interesante saber si has identificado. ¿Se hacen chapeadoras como una necesidad económica o por deporte? No. Yo soy partidaria o vocera de que no hay necesidad de convertirse en nada. No hay necesidad de convertirse en chapeadora, no hay necesidad de convertirse en ladrón, no hay necesidad de convertirse en narcotraficante. Es un tema de elección. Yo he dicho en muchos medios de comunicación que mi papá era un simple chofer de carros públicos, que luego consiguió un trabajito en la Cancillería como chofer y de ahí lo botaron. Y nos quedamos en la calle prácticamente. Comenzó a hacer trabajitos hasta que arreglando carros consiguió a un señor que le enseñó a arreglar fotocopiadoras. Y hoy tiene tremendo negocio. Mi familia vive en Piantini y vivíamos en el barrio Simón Bolívar. Ahí crecimos. No es verdad, no hay excusa. Mi papá es una persona iletrada prácticamente. Yo conozco muchas personas en esta misma situación que hoy son personas de bien. ¿Entiendes? Entonces no hay una excusa de que no le podemos regalar esa excusa a las personas que hacen la elección de vivir este tipo de vida. No. Tú tienes la elección. Incluso el último capítulo del libro se llama Chapeadora versus Emprendedora. Y te compara y te enseña que las mismas cualidades que utilizas para triunfar como chapeadora las puedes utilizar para triunfar como emprendedora. Y vas a tener posiblemente el mismo éxito o mayor y sin debérselo a nadie. Te va a tomar más tiempo, pero va a ser tu éxito. Más que una práctica para sobrevivir, sería una práctica para ascender socialmente. A un ritmo acelerado. Exacto. No, eso se llama no querer pasar el curso natural de las cosas simplemente. Y como vemos que, como en todo, cuando no agotas el proceso natural de las cosas, tú sabes cuál es el resultado final. Cuando te escucho hablar, apasionadamente. Sí, apasionadamente del tema. Te leo como alguien que está mirando el tema, la realidad de la chapeadora desde un punto de vista crítico, pero comencé a leer el libro y el libro era un manual muy bien guiado para uno convertirse en chapeadora. Mira, fíjate qué sucede. Yo escribí el libro como un manual, exacto, como lo nombré, para que la persona, primero el título traté de hacerlo controversial para entrar en los medios, porque si le escribía el libro de cómo mostrar que el chapeo no es cool, no estuviéramos sentados aquí posiblemente, ¿usted me entiende? Muchos medios me abrieron las puertas simplemente por el título, el morbo. El morbo del título, porque lo cierto es que el manual de la chapeadora sería una serie de consejos para la chapeadora, que no es tu intención. No o sea que aquí, esto es un gancho publicitario. Pero es un manual al mismo tiempo. Es un manual, es una guía. Sí, pero no para la chapeadora. Exacto, que es lo que quiere decir. O sea, manual para periodistas es un manual para que los periodistas hagan su trabajo. Sí. Esto no es un manual para que las chapeadoras... Este no es un manual para chapeadoras, este es el manual de la chapeadora. O sea, es como tú compraste una nevera y este es el manual para que tú aprendas a usar tu nevera. Este es el manual para que tú aprendas qué es una chapeadora. ¿Cuál es el detrás de cámaras que no te están mostrando? ¿Tú entiendes? Y tú puedas desde el conocimiento tratar el tema con más respeto, porque es que el tema en la República Dominicana está relajado. Todo lo que vemos es chistes, memes, comedia, o sea, diario hay un chiste, diario hay una comedia, no voy a mencionarlo
los programas, pero ellos saben cuáles son que se han enganchado del tema para hacer comedias, porque aparentemente no hay otro material. Entonces, mi desesperación me llevó a escribir un libro en el que las personas se vieran forzadas a tratar el tema de manera seria. Si no es la chapeadora el público del libro, ¿cuál es el público? El público en general, excepto niños, porque el tema de chapeadora jamás debió estar al alcance de los niños. Después cualquier persona, el libro está escrito de una manera graciosa, muy en dominicano, como digo yo, pero de una manera que cualquiera lo puede entender. Entonces es para cualquier persona que quiere saber sobre el tema realmente, no desde una comedia o desde un meme, sino información seria sobre el tema. Y mi esperanza es que yo no soy socióloga, ni psicóloga, ni antropóloga. Yo lo que soy es administradora de empresas. Mi esperanza es que una persona con el conocimiento necesario de la conducta humana agarre el libro y diga, esto es simplemente el inicio. Ahora yo voy a agarrar esto y lo voy a hacer un tema serio y lo vamos a tratar y vamos a buscar una posible solución. No a eliminar el chapeo, eso sería demasiado aspirar. El chapeo ha existido siempre, como dijo el señor McKinney, pero a dejar de hacerlo ver cool y que los niños no aspiren a esto. Wilsis, finalmente, ¿dónde la gente lo puede conseguir? En librería Cuesta está disponible actualmente, ha sido un éxito en Cuesta, gracias por el apoyo Cuesta, hay mucha negativa en las otras empresas, pero gracias. Ahí está, éxitos en el proyecto. Muchísimas Ahí gracias. está el manual de la chapeadora en el ánimo de lo que has planteado y toda una realidad social, señores, no hay dudas de que todo este comercio, porque es un gran comercio, es una realidad que el país se merece estudiar desde los diferentes puntos de vista. Gracias. Seguimos. Bien, ahora vamos a hablar del cuidado de la boca, la salud bucal, y para ello tenemos una autoridad en la materia. Él es presidente de la Asociación Odontológica Dominicana, experimentado odontólogo Luis Despradel. Un placer tenerle por aquí, doctor. Muchísimas gracias por su invitación. Pues estamos acá para informar a la ciudadanía sobre lo que es el cuidado bucal. La Asociación Odontológica Dominicana siempre ha estado interesada en que sus miembros den el mejor de los cuidados a sus pacientes. Para eso nos valemos de congresos, nos valemos de cursos, nos valemos de conferencias para que sus agremiados se mantengan actualizados en el tema de salud bucal. Yo me imagino que ese cuidado comienza desde pequeño, desde el hogar, que es todo un procedimiento. ¿Qué consejo usted puede dar al respecto? Bueno, desde el nacimiento, los niños deben ser, sus encías deben ser limpiadas con algún tipo de hisopo o con una gasa. Y luego ya cuidar lo que es sobre todo la dentadura primaria, que es lo que va a servir de base a lo que es una dentadura definitiva, que le llaman dientes ya definitivos, dientes permanentes. Lo que hay padres que consideran como que el dientico de leche ya se perdió y no pasa nada. Sí pasa. O sea, se tienen consecuencias que luego se heredan para lo que es la dentadura permanente. O sea, que debemos cuidar la dentadura primaria tanto como lo que es la dentadura definitiva y la permanente. La odontología tiene fama de cara. ¿Puede usted darnos algunos consejos que le resulten a la gente prácticos y baratos, vamos a decirlo así? O sea, que no rehuya acudir a una clínica. Fíjese, nosotros no creemos en una odontología barata. Sí creemos que puede ser un poco más accesible a lo que es la población, pero barata no puede existir en odontología. ¿Por qué? Porque tenga usted en mente que cuando reparamos un diente lo estamos haciendo con un material que tiene que ser biocompatible. O sea, un material que te está tragando durante toda la vida a veces, porque tenemos restauraciones, yo tengo restauraciones de 50 años. Y entonces tú te estás tragando eso, o te estás tragando veneno, o te estás tragando salud. Entonces, los elementos que son biocompatibles tienen que estar hechos de una manera o con materiales que realmente son costosos. La odontología barata existe, pero la odontología barata es como todo lo barato en la vida. No dura, no es biocompatible. Ahora usted ha visto que por ahí se usan braces de lujo que lo ponen en cualquier esquina y lamentablemente estamos en la Asociación Odontológica
en contra de este tipo de procedimientos, así como también de los consultorios que no están debidamente instalados. Estamos nosotros tratando de que las cosas se hagan bien hechas en odontología. Bueno, es una ley de la vida, una máxima eso de que lo barato sale caro. Claro. ¿Qué consejo preventivo puede usted dar a la familia dominicana de llevar prácticamente en el hogar? Sí, como le dije, lo que es la limpieza es vital, porque el paciente va al odontólogo y entonces nosotros podemos hacer lo que es un tipo de profilaxis, pero eso es momentáneo. O sea, el seguimiento de esa salud debe tenerla lo que son los padres y también darle la responsabilidad aún a los niños de cómo debe hacer su limpieza para tener una dentadura para toda la vida. El asunto del cepillado, vamos a ver la recomendación de cuántas veces al día. Yo escuché una vez decir que por un problema cultural los dominicanos hacemos el procedimiento al revés. Nosotros al levantarnos nos cepillamos y después desayunamos. Realmente debe hacerse al levantarnos de cepillarnos y luego del desayuno cepillarnos otra vez. O sea, después de cada comida debe cepillarse y sobre todo el cepillado de la noche antes de acostarse. Muchas veces ese lo obviamos porque estamos rápidos, porque no tenemos la costumbre, y ese cepillado es muy importante porque haciendo el barrido de lo que es la placa dental en ese momento que vamos a tener toda una noche de la boca cerrada actuando todos esos microorganismos, ahí se haría más complicado lo que sería tener una limpieza correcta. La consulta preventiva, ¿qué periodicidad ustedes recomiendan? Para un paciente que no tiene enfermedades ya bucales importantes, sería cada 6 meses. Pero hay pacientes que deben asistir a la consulta cada 3 meses, porque tienen ya problemas de encías, o un paciente que tiene muchas caries recurrentes, debe asistir con más frecuencia al consultorio odontológico. Usted nos hablaba al principio de la asociación, de sus actividades, de las recomendaciones que hacen a los odontólogos. ¿Tienen ustedes algún evento importante o alguna recomendación y sugerencia importante para los odontólogos en sentido general? Sí, nosotros constantemente estamos tratando de llevar lo que es la ciencia a nuestros agremiados. ¿Y por qué no? Muchas veces también a odontólogos que no son agremiados. En este año hemos tenido 3 jornadas en las diferentes regiones del país, jornadas con 10 odontólogos y jornadas muy extensas de todo un día. Tuvimos una jornada en el norte, otra en el este, otra en el sur, y ahora en el mes de octubre estamos unidos al Sistema Nacional de Salud y a lo que es el círculo militar y policial. Y vamos a hacer un congreso ya grande los días 12 y 13 de octubre con 30 dictantes de 15 países diferentes. 2 días, en los 2 días van a haber en el Hotel Dominican Fiesta lo que es evento, y va a haber un día el sábado 13 que es para los estudiantes de odontología, que estará en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Doctor Despradel, nosotros queremos agradecerle su presencia aquí en Enfoque Matinal. Muchas gracias. Nos veremos en la próxima vuelta. Sí, a su orden siempre. Bueno, hemos tenido con nosotros al doctor Luis Despradel, él es presidente de la Asociación Odontológica Dominicana. Continuamos con Enfoque Matinal. Estamos llegando a la jornada final ya de Enfoque Matinal, y mientras ustedes ya están encauzando su jornada del día, nosotros hace rato lo hemos estado haciendo con los temas de la actualidad. Pablo. Bueno, yo pienso que hay que prepararse para escuchar reacciones de todo lo ocurrido ayer y las lecturas y de cómo ha cambiado el escenario político a partir del discurso del expresidente Fernández, además de que hay otros temas que habría que ver por dónde va a estar la oposición política, que uno no la ha escuchado a profundidad, ¿no?, ante este escenario, porque lo que llama la atención, y lo hemos comentado ya, es que de repente la oposición le ha dejado el liderazgo de la oposición al propio PLD, y estas cosas ocurren cuando un gobierno y un partido gobernante no tiene oposición. Es lo lógico que se la haga a sí mismo. Si la oposición estuviera haciendo su trabajo y estuviese en 52-48, de seguro que el PLD estuviese ya unificado. Pero estas licencias PLDistas tienen que ver con ese ganar siempre, como yo digo, ese morirse de éxitos. Bueno, el tiempo se ha acabado y qué bueno que sea así,
no porque terminamos ni nos vayamos, sino porque creemos haber cumplido la jornada, exponiendo los hechos clave del día, contrastándolo, poniéndolo en contexto, verificándolo, y queda para el amigo televidente hacer su propio juicio. Mañana a las 7 les esperamos puntualmente para darles el cariñito de los buenos días y la buena información. Si Dios quiere, si Dios quiere.